siguiendo para ya la última sección de 2 de Corintios, nosotros tenemos la última parte, que es la defensa más agresiva de Pablo. Algunos llaman esa parte de la carta hostil, la parte que él más directivo en su defensa contra los problemas o las personas que él tenía allá en Corinto. Yo encuentro muy interesante esta parte, la manera como Pablo hace su defensa, su apología. Nosotros acostumbramos decir que Pablo está ahí combatiendo a los superapóstoles. ¿Quiénes son superapóstoles? Me salió apóstolos en portugués aquí. ¿Quiénes eran esas personas? En capítulo 10 y 11, él va a hablar mucho de eso. En el 12, en la primera parte, quizás aún habla un poquito. Eso que se dicen superapóstoles. De hecho, algunas versiones aquí en la Reina Valera, él dice estos grandes apóstoles con un tono de ironía. En otras versiones en la NTV, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente de Tyndale Publishing, él menciona literalmente los superapóstoles, utiliza la palabra super. Y él va a defenderse de estas personas. ¿Y quiénes son ellos? ¿O qué es lo que la Biblia habla sobre ellos? Pablo hace como una defensa directa. Nosotros vemos el ataque de estos superapóstoles y después la defensa de Pablo. Entonces vamos a ver cómo eran cada uno de sus puntos. Él comienza en el versículo 10, en el capítulo 10, perdón, versículo 1, hablando de eso, del ataque de ellos. Ellos están hablando, al ataque de ellos es, en el versículo 1, eso se repite en el versículo 10 y en el 11. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Entonces la acusación de ellos era que Pablo amenaza y no cumplía, decía que era muy rígido, pero al final no lo hacía, no era tan así. Cuando estaba en presencia de ellos no tenía el coraje de decir todo lo que decía por sus cartas. Otro ataque de ellos es que Pablo actuaba de acuerdo a estándares humanos. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Eso yo creo que quizás fue lo que más molestó a Pablo, ¿no? Decir que él utilizaba estándares humanos. También lo acusaban que Pablo era inferior a ellos en su doctrina y en su manera de hablar. Vemos eso en el 11:5. Y pienso que en nada es ser inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y también decían que Pablo no era digno de ser escuchado, que cualquier persona con un poder real de parte de Dios no haría las cosas de buen grado o gratis, iría a cobrar algo por eso. Vemos eso en el 11:7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso. Y finalmente dicen que Pablo no tiene nada de que gloriarse o de que enorgullecerse o jactarse, de acuerdo con los estándares de ellos, ¿no? Eso en el 11:21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Entonces vemos estos ataques que es lo que ellos decían para despreciar a Pablo, para decir que no le escucharan, no lo tuvieran en cuenta como apóstol. ¿Y cuál es la defensa de Pablo? Primero, él dice que la guerra no es humana, sino es una guerra espiritual. Y el campo de batalla es la mente, que se debe luchar con las armas físicas, no con las espirituales, no con las físicas. En el 3, el 10 del 3 del 6, porque aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo también habla que lo que es importante, el 11:6, nosotros ya lo leímos. No es si habla con palabras bonitas o no, sino es el contenido de su mensaje, si eso está de acuerdo a la sana doctrina, si son palabras que provienen de Cristo. Que eso es lo que es realmente importante, no es su estilo, su manera de hablar, como nosotros decimos hoy día, se tiene bla bla. Lo importante es el contenido, si está de acuerdo a la palabra. Pablo dice en varias partes que él los dio a ellos, no pidió nada de ellos, ¿no? En el 11:8 que ya lo leímos y en el 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No seré gravoso, porque no busco los vuestros, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Wow. Vemos que además de todo lo que sufría Pablo, él tenía que pagar, invertir de su dinero para estar ahí. Y lo hacía porque realmente los amaba. Y en el 11 del 22 al 33 tenemos el currículum de Pablo, ¿no? Él muestra que el más cualificado de todos, si fuera en términos de jactarse o gloriarse de estándares humanos, él tiene más que suficiente por nacimiento, por sufrimiento, por experiencia, por todo. Más historias de aventura, más visiones, y usa de mucho sarcasmo en este pasaje. Interesante que eso es lo que Pablo hace, es lo que se llamaba la apología socrática. ¿Cuál era eso? El ideal de un maestro griego, un filósofo griego, tenía un ideal, una serie de requisitos que ellos creían que se debería cumplir, que así era el maestro griego ideal para ellos. Así era que debería ser la persona y tenía muchas cosas que ver. Una de ellas era su manera de hablar. El maestro griego debería ser una persona que hablaba bien, debería ser una persona que tenía un griego refinado, tenía un lenguaje muy avanzado y importancia de habilidades de orador. No podía solamente tener buenas palabras, porque eso sí Pablo tenía. Pero estas cosas, las palabras lisonjeras que atraen a las personas, incluso habían competencias entre oradores para ver quién tenía el estatus de mejor filósofo de la ciudad o el más conocido. Muy alta educación podría cambiar la verdad en error para ganancia monetaria. Competían por estudios entre ellos y por las mensualidades que recibían de sus estudiantes. Tenían que ver con su apariencia física también. Había mucho jactarse en esas competencias. La fuente de conocimiento siempre era la razón. Utilizaban de fascinación, ¿no? Que se maravillara de ellos. Trabajaban mucho con el dualismo, mucho con escatología, ¿no? Hablaban sobre eh, lo que deberían pasar a los últimos días, ignorar el dolor, que eran superiores por el intelecto, por la razón, y mucha retórica para que la gente reflexionara. Eso era como algunos de los estándares que tenían como filósofos griegos o maestros griegos, deberían cumplir esos estándares. Y quizás estos super apóstoles cumplían con eso, tenían ahí el bla bla, hablaban muy bien, eran bonitos, conservaban su cuerpo físico, utilizaban de muchas palabras lisonjeras, seducían y manipulaban a las personas, cobraban mucho por ello, competían entre ellos, y para competir en la competencia muchas veces no es la competencia justa, leal, no, era si hay que destruir el otro, lo destruimos, lo difamamos, aunque no fuera verdad. Y Pablo utiliza de algo que se llamaba la apología socrática. Como había muchos filósofos, si alguno era acusado de ser un charlatán, de ser un mentiroso, un engañador,
él se defendía a sí mismo a través de este recurso literario o ese recurso oratorio. ¿Y de qué se trataba eso? Había algunas características. Primero, él se hablaba a sí mismo como si fuera un necio y no hablaba de extremos, iba a demasiados extremos hablando de sí mismo. Otra característica era que hablaba de sí mismo en tercera persona, no usaba la primera persona yo, sino hablaba de él en tercera persona y mucho uso de ironía. Y vemos que exactamente eso que Pablo hace en este pasaje, cuando él saca en cara su currículum, todo lo que él vivió. Y me gustaría leer eso porque es muy fuerte y que podemos meditar un poco en ello después. Dice así, el 11 del 22 al 28. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Wow, vemos eso y como que, no sé, mi corazón se compadece en pensar todo lo que Pablo sufrió, todas las cosas por las cuales él pasó. ¿Y por qué? Él tenía una posición de destaque y de honor en Jerusalén. Él era probablemente un miembro del Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos. Era como si él trabajara en la suprema corte de una nación. Imagina, era como si fuera un juez federal o un procurador de la nación o un, no sé, hasta un ministro, podríamos decir. Él tenía un cargo de alto honor, pero él dejó todas esas cosas después de su encuentro con Jesús. Y pasó un tiempo, no muchos años en Tarso, en Arabia, ahí en el anonimato, llegó para ser parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía, donde también tenía una posición. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia de mayoría gentil en la historia. Y una iglesia muy grande, muy cosmopolita, multiétnica, donde había mucha palabra de Dios, dones del Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo profetiza, ¿no? A través de un profeta, les dice, sepárenme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les tengo. Y comienza a viajar. Y pensé, qué bacán, qué bueno, qué chévere, no sé la palabra que usan en su país. Viajar. Imagínense cómo era, él dice ahí, pasó hambre, pasó frío, sed, desnudez, naufragó, fue azotado, apedreado. ¿Qué no le pasó a él? Todas esas cosas que él menciona ahí, no todas están mencionadas en el libro de Hechos o en las epístolas. Algunas solamente se mencionan aquí. Por ejemplo, el naufragio de su viaje a Roma no es este, porque él escribió eso antes de su viaje a Roma. Entonces, si contaron más el naufragio del viaje a Roma, serían 4 naufragios. Le picó una serpiente. ¿Qué no le ha pasado a este caballero? Le pasó de todo, pero ¿por qué lo hizo? Por amor. Y él habla eso irónicamente. Si esas personas se están gloriando de algo, que hablan bien, yo tengo muchos más motivos para gloriarme. Yo a ellos los dejo, los destruyo en gloriarme de algo. Pero mi motivo no es eso. Y en el 12, del 1 al 4, él también ese que es un pasaje extremadamente difícil, ¿no? Él también está siendo irónico y sarcástico, porque otras cosas que se gloriaban ya no era parte quizás de la apología socrática, pero tenía que verse con estos superapóstoles y gloriarse de sus experiencias sobrenaturales con Dios. En 1 de Corintios, él habla extensamente, ¿no? Las experiencias sobrenaturales, los dones espirituales, no son una señal de la aprobación o reprobación divina.
pero parece que la gente no aprendió mucho. Y él va y dice eso, tener experiencias sobrenaturales no quiere decir nada. Decía para tener una experiencia sobrenatural. Yo también tuve. Y dice, menciona este pasaje que es muy difícil, ¿no? Y los teólogos han discutido muchas veces a lo largo de los siglos qué es lo que significa del 12 del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Recuérdense, ¿no? Que parte de la apología socrática era hablar de sí mismo en tercera persona. Entonces está hablando de una experiencia espiritual. ¿Qué significa eso? El tercer cielo, el cuerpo y fuera del cuerpo. Yo creo que es un pasaje oscuro, difícil de entender. No tenemos el tiempo ni no es nuestro propósito principal aquí a dar teologías sobre eso. Algunos dicen que eso podría haber sido su experiencia de conversión, cuando Jesús se le apareció y cayó del caballo y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no encajaría cronológicamente porque dice hace 14 años. Si ese libro fue escrito entre el 54 al 58, perdón, de 54 al 55, esto no sería su experiencia de conversión. No sabemos también la cronología, a veces es difícil determinar con exactitud la cronología bíblica. Pero sí Pablo está utilizando una de sus experiencias espirituales, de sus experiencias con Jesús. Y él mismo dice ahí que no sabe si fue arrebatado en cuerpo o sin cuerpo. La cosa es que él tuvo una visión, tuvo una experiencia extraordinaria con Dios. Y no sabemos también qué es lo que quiere decir que fue el tercer cielo. Hay gente que saca teología ahí, que el primer cielo es nuestra atmósfera, donde están los gases donde nosotros vivimos aquí alrededor de la Tierra. Que el segundo cielo sería ya un ámbito espiritual, donde están Satanás y los demonios. Y ellos pueden acceder al primer cielo y al segundo. Y el tercer cielo sería donde están Dios y los ángeles de Jesús, que ahí no pueden entrar los demonios. No creo que su objetivo aquí fuera dar tal teología. Algunas personas dicen, quizás ustedes han escuchado o van a escuchar eso en algún momento de su vida. Lo importante es entender aquí que el propósito es decir, y si alguien tenía motivos era Pablo. Todo, además de todo su currículum judío, todo lo que él menciona aquí de sus viajes, de lo que él sufrió, de su cargo en la iglesia de Antioquía, de sus apedreamientos, de su experiencia en abrir muchas iglesias, en llevar muchas personas a Jesús, milagros sobrenaturales que él hizo. Y él menciona también esa experiencia espiritual como algo que él podía enorgullecerse, pero dice, no lo hago. De este hombre me podría gloriar, pero no lo hago. Y él da el punto central de esta parte, que es, el poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí él menciona esta parte muy conocida, ¿no? En los versículos, capítulo 12, del 6 al 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí se ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermosos estos versículos, ¿no? También muchos teologizan mucho esa parte, diciendo que era el aguijón en la carne de Pablo. Algunos dicen que podía ser una enfermedad en los ojos, porque en Gálatas él dice, ¿no? Ahí estuve enfermo entre ustedes aún me hubiesen sacado sus propios ojos para darme. Que podría ser una enfermedad en los ojos. Yo creo que Pablo no estaba hablando de eso. Yo creo que
él estaba haciendo una hipérbole al hablar de eso, de los ojos. Pero algunos dicen que podía ser eso, o que podía ser algún otro tipo de enfermedad. Algunos bromean que podía ser la suegra, pero Pablo no era casado. ¿No? Entonces, dice en Corintios, ¿no?, que deberían todos estar solteros como él. Entonces, no era su suegra. No sabemos qué era ese aguijón en la carne, pero él menciona ahí como un emisario de Satanás, una dificultad que él sufría. Podía ser una limitación física, quizás. Podía ser eh, una limitación carnal, podía ser algún pecado con el cual él luchaba siempre. No sabemos qué es lo que era. Algunos dicen que este aguijón en la carne eran los judíos que siempre lo estaban persiguiendo. Pero aunque no lo sepamos, lo importante de ese texto no es saber cuál era el aguijón en la carne. Lo importante es entender qué es lo que quiere decir. Dios ha permitido eso. Es una debilidad, pero a través de eso yo dependo de Dios. A través de eso yo le oro, yo someto mi vida a Él. Y esa debilidad se vuelve en fuerza. Porque senão eu confiaria em mim mesmo, em minhas próprias palavras, em minha própria maneira de fazer as coisas. E al não confiar em mim mesmo, eu sou forte porque Deus é o que atua. É o tesouro em vasos de barro. O poder de Deus se perfecciona em la debilidade. Aqui me surge uma pergunta. Se você, creo que todos nosotros tenemos nuestro aguijón en la carne, nuestra debilidad, algo que nos hace recordar y tener presente siempre que no somos perfectos, que necesitamos de Dios. Y algunas veces es desagradable. Y creo que todos ya hemos clamado a Dios que nos libre de eso. Ahora mi pregunta es, si Dios te librara de eso, ¿seguirías dependiendo de Él? ¿O actuarías independiente en tus propias fuerzas? Si Dios te quitara tu aguijón en la carne, ¿seguirías amándolo? ¿Seguirías orando antes de hacer las cosas? ¿Seguiría trabajando en su fuerza, no en nuestra fuerza? A veces esos aguijones son necesarios para que no corramos demasiado sin Él, para que no nos independicemos, para que no, el orgullo no sobresalga. Y seguimos recordando que somos nada más que vasos de barro con un gran tesoro adentro. Luego, en el 12 del 14 en adelante, Pablo finalmente habla de sus deseos, ¿no?, de visitarlos, y ya va cerrando la carta. Y yo encuentro muy genial la manera como él termina, y nosotros vamos a terminar de la misma manera que él terminó la epístola. En el capítulo 13, del 5 al 7, él dice: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, aprobaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Termina esta epístola de que él defendió tanto su ministerio, diciendo, ¿no? Hagamos un autoexamen. Pensemos en nuestra vida. Creo que es una excelente manera de terminar una epístola como esa. Evaluar tu vida espiritual, tu caminata espiritual y la fe. Como cristianos, nosotros debemos hacer esto siempre. Pero a veces estamos con tantas actividades, con tantas cosas, que no tenemos tiempo de ver dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Estamos siendo fieles o obedientes, ¿no? Tomamos tiempo para esta autoevaluación, para examinarnos a nosotros mismos. Me gustaría hacer unas preguntas y que al terminar este video tú puedas tomar este tiempo para realmente examinarte a ti mismo. Dios se agrada de mi vida de oración. Mi manera de hablar, mi discurso, mis palabras, ¿glorifican a Dios? Dios está contento
con mi estudio de la palabra. Mi estilo de vida refleja el carácter de Jesús. Dios está contento, satisfecho con mi generosidad. Estoy dando lo suficiente. Yo reflejo a Dios en mi relacionamiento con las otras personas, con mi prójimo. Estamos viviendo como apartados del mundo con relación al estilo de vida, no en relación a, ay, no me junto con los mundanos. Pero nuestro estilo de vida es un estilo diferente. Las personas pueden mirar a ti y ver a Dios, ver algo en común. Toma tiempo para evaluarte a ti mismo. Y delante de tu evaluación, nosotros podemos pararnos libremente delante de Dios y pedir fuerzas para cambiar. Pedir esa tristeza que viene de Dios, que nos convence y que compunge nuestro corazón. Podemos pedir fuerza para soportar las tribulaciones. Podemos pedir discernimiento para resistir a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina. Para que en el día que el acusador venga, que vengan superapóstoles como eso, tú puedas decir, estamos inculpables delante de Dios. Queremos ser el tipo de líderes que caminan en humildad, en amor, que hagan, por ejemplo, así como el apóstol Pablo. Que este libro sea un autoexamen en nuestra vida y una motivación y un ánimo para ser mejores personas, mejores cristianos. Y para saber que tenemos un lugar delante de Él. Y este lugar jamás se pierde. Tenemos este lugar. Somos aceptados en su presencia. Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados y abrió un lugar. Este autoexamen que jamás te traiga condenación. Si te trae quizá la tristeza que viene de Dios, amén. Pero que te traiga convicción y voluntad de crecer en buscar al Señor. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por querer estudiar la palabra, por tomar este desafío y que Dios te siga fortaleciendo en esta jornada que es estudiar la palabra. Estoy seguro que al final tú vas a ser otra persona, porque la palabra de Dios nos moldea y nos transforma. Que Dios te bendiga mucho. Amén.